Bienvenidos a Firmes en la Verdad, les saluda el hermano Eduardo Leiva. Algunas personas creen que han pecado demasiado para recibir el perdón de Dios. Sin embargo, la vida del apóstol Pablo demuestra que la gracia de Cristo puede alcanzar, perdonar y transformar aún al pecador más endurecido. Hoy meditaremos en 1 Timoteo capítulo 1 versículos 15 al 17 y veremos que Cristo vino al mundo para salvar pecadores, mostrar su paciencia y conducirnos a la verdadera adoración del Dios eterno. Que este programa sea de mucha bendición y edificación para sus vidas. En el siglo XIX, Robert Moffat, un joven misionero escocés, llegó al sur de África para anunciar el Evangelio. En aquella región vivía Jagger Afrikaner, un hombre conocido por su crueldad y violencia. Era tan peligroso que las autoridades habían ofrecido una recompensa por su captura, vivo o muerto. Sin embargo, Moffat no vio solamente a un criminal peligroso, vio a un pecador que necesitaba escuchar acerca de Jesucristo. Por la gracia de Dios, Afrikaner escuchó el Evangelio, creyó y su vida fue profundamente transformada. El hombre que antes aterrorizaba a otros llegó a convertirse en un testimonio vivo del poder salvador de Cristo. Esa historia nos recuerda que la gracia de Dios puede alcanzar a personas que nosotros consideraríamos imposibles de cambiar. Acompáñenme por favor a leer 1 Timoteo capítulo 1 versículos 15 al 17. 1 Timoteo capítulo 1 versículos 15 al 17. La palabra de Dios dice ahí, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por eso fui recibido misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Por tanto,
al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. En el programa anterior estuvimos meditando en 1 Timoteo capítulo 1, versículos 12 al 14. Ahí Pablo presenta su propia vida como una demostración de esa gracia. Él había sido blasfemo, perseguidor e injuriador, pero Cristo tuvo misericordia de él. En ese mensaje consideramos cómo la gracia de Cristo transforma al pecador. En el pasaje que acabamos de leer, es decir, 1 Timoteo capítulo 1, versículos 15 al 17, encontramos otras tres manifestaciones de esa gracia de Cristo a los pecadores. Tres manifestaciones de la gracia de Cristo a los pecadores. Número 1, la gracia de Cristo revela la salvación del pecador, versículo 15. Número 2, la gracia de Cristo muestra su paciencia para con el pecador, eso es el versículo 16. Y número 3, la gracia de Cristo despierta adoración al Dios eterno. Veamos el primer elemento, veamos la primera manifestación de la gracia de Cristo. La gracia de Cristo revela la salvación del pecador. La gracia de Cristo revela la salvación del pecador. El versículo 15 dice de la siguiente forma: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dice Pablo, yo soy el primero, el más grande, el pecador más grande. Pablo comienza afirmando que esta es una palabra fiel, no es una opinión humana, ni una especulación religiosa, ni una promesa incierta. Es una verdad completamente confiable y digna de ser recibida por todos. ¿En qué consiste esta verdad? Esta verdad consiste en que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Esta breve declaración es el corazón mismo del Evangelio. Cristo existía antes de venir al mundo. Él es el Hijo eterno de Dios que entró en nuestra historia, tomó naturaleza humana y vino con una misión definida: salvar a los pecadores. La palabra salvar habla de rescate. El ser humano no necesita únicamente consejos, motivación o una reforma superficial. Necesita ser rescatado. Nuestro principal problema no es la falta de educación, no son las circunstancias difíciles o las heridas del pasado o la falta de autoestima. Nuestro principal problema es el pecado. ¿Por qué nuestro principal problema? Porque el pecado nos hace culpables delante de Dios, nos esclaviza, nos separa de Él y nos coloca bajo su justo juicio. No podemos librarnos por nuestras propias fuerzas. Por eso Cristo vino al mundo. Él vino para recibir sobre sí mismo el castigo de los pecadores, morir en la cruz y resucitar victoriosamente, ofreciendo perdón y vida eterna a todos los que se arrepienten y creen en Él. Luego Pablo añade la siguiente frase: de los cuales yo soy el primero. Es significativo que él no diga yo fui el primero, dice yo soy. Pablo no es que estaba negando que había sido transformado, tampoco estaba diciendo que continuaba viviendo bajo el dominio del pecado. Estaba expresando una profunda humildad. Aunque era apóstol, misionero y siervo de Jesucristo, nunca olvidó que había sido salvado únicamente por gracia. No había nada bueno en él, solo se aplicó la gracia de Cristo en él. Pablo se consideraba el principal de los pecadores porque había perseguido violentamente a la iglesia de Cristo. Cuando más comprendía la santidad de Dios y la grandeza de su gracia, menos motivos encontraba él para gloriarse de sí mismo. Esta palabra debe ser recibida de manera individual y personal. No basta con creer o conocer el Evangelio, repetirlo o admirarlo. Debemos creerlo profundamente con convicción y creer a Cristo por fe.
También debemos dejar de minimizar nuestro pecado. Cristo no vino solamente para mejorarnos, sino para salvarnos. Si hubiéramos podido resolver nuestro problema espiritual mediante buenas obras, esfuerzos religiosos, entonces el sacrificio de Cristo en la cruz no tendría ningún sentido y no habría sido necesario. Este versículo también nos llama a la esperanza. Si Cristo vino a salvar pecadores, esto significa que ningún pecador arrepentido debe pensar que está fuera del alcance de su gracia. Pablo había atacado a la iglesia, pero recibió misericordia. Jagger Afrikaner, el personaje de nuestra introducción, había vivido violentamente, pero fue transformado. La gracia de Cristo puede alcanzar al pecador más endurecido. Esta verdad, por otro lado, destruye nuestro orgullo religioso. La iglesia no está formada por personas especiales, por personas superiores a los demás. No es una vitrina de gente perfecta. Está formado por pecadores que han sido perdonados por pura gracia. Mientras más entendemos el Evangelio, menos presuntuosos debemos ser y más debemos exaltar a Cristo. La segunda manifestación de la gracia de Cristo para con los pecadores es que la gracia de Cristo muestra su paciencia para con el pecador. La gracia de Cristo muestra su paciencia para con el pecador. El versículo 16 dice de la siguiente forma: pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Pablo reconoció nuevamente que recibió misericordia. Él sabía lo que merecía. Por haber rechazado a Cristo y haber perseguido a su iglesia, merecía condenación. Sin embargo, en lugar del juicio que merecía, recibió misericordia. La misericordia es la compasión de Dios actuando en favor de quienes se encuentran en una condición miserable y culpable. No se trata simplemente de que Dios siente lástima. Él interviene para rescatar. Pablo explicó que su salvación tenía un propósito: que Jesucristo mostrara en él toda su paciencia. Cristo no destruyó inmediatamente a Pablo mientras perseguía a la iglesia. Lo soportó, lo confrontó, lo quebrantó, lo perdonó y lo transformó. La vida de Pablo entonces se convirtió en una exhibición pública de la paciencia de Jesucristo. Además, su conversión serviría como ejemplo para quienes habrían de creer en Cristo para vida eterna. La salvación de Pablo no fue solamente una experiencia privada. Dios quiso que las futuras generaciones miraran su historia y comprendieran que ningún pecador está fuera del alcance de la misericordia divina. Pablo se convirtió en un modelo de lo que Cristo puede hacer con un pecador. No porque de alguna manera todos tendríamos la misma experiencia extraordinaria de Pablo camino a Damasco, sino porque todos somos salvados por el mismo Salvador, mediante la misma gracia y para recibir la misma vida eterna. Este pasaje, escuchemos bien, este pasaje nos da esperanza respecto a las personas que parecen difíciles de alcanzar. Quizás tengamos familiares que durante años han rechazado el Evangelio. Tal vez conocemos personas endurecidas, indiferentes o abiertamente hostiles hacia Dios. Podemos sentirnos tentados a pensar: esta persona nunca va a cambiar. Pero la conversión de Pablo nos recuerda que Cristo puede salvar al pecador más endurecido. Por eso no debemos dejar de orar, no debemos dejar de amar, no debemos dejar de testificar y anunciar el Evangelio. Además, la paciencia de Cristo también ofrece esperanza a quien piensa que ha pecado demasiado. Algunas personas pueden decir: pues Dios no podría perdonarme después de lo que he hecho o de cómo he vivido. Otros creen que han desperdiciado demasiadas oportunidades. Pero este texto responde: mire a Pablo. Cristo mostró en él toda su paciencia para que otros pecadores supieran que también podían creer y recibir perdón y vida eterna.
La misericordia, la misericordia de Cristo no depende de que el pecador sea digno. Precisamente se llama misericordia porque es concedida a quienes no la merecen. Esta verdad también debe fortalecernos a los que ya somos creyentes, porque cuando reconocemos nuestras luchas y nuestros fracasos, debemos recordar que nuestra salvación no descansa en nuestros méritos, sino en la obra completa de Cristo. Ahora, ojo, esto no nos da permiso para tolerar el pecado. Al contrario, nos debe mover al arrepentimiento y a una dependencia más profunda del Señor. Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La magnitud de la misericordia no se mide por la dignidad del que la recibe, sino por la generosidad del que la da, es decir, de Jesucristo nuestro Salvador. Finalmente, la tercera manifestación de la gracia de Cristo para con los pecadores es que la gracia de Cristo despierta adoración al Dios eterno. La gracia de Cristo despierta adoración al Dios eterno. Después de contemplar la salvación y la paciencia de Cristo, entonces Pablo irrumpe en adoración. El versículo 17 dice de la siguiente manera: Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esto se llama doxología, es decir, una expresión de alabanza. No es una frase decorativa, es la reacción de un corazón que ha comprendido la grandeza de la misericordia recibida. Pablo llama a Dios Rey de los siglos. Lo llama de esa manera porque él sabía que Dios gobierna soberanamente sobre todas las edades. La conversión de Pablo no fue un accidente. El Rey eterno que gobierna la historia intervino en la vida de un perseguidor y lo convirtió en apóstol. Dios también es llamado el inmortal. Él no está sujeto a la muerte, no está sujeto al desgaste ni a la corrupción. Él es la fuente inagotable de vida. También se le llama el invisible. Dios no puede ser reducido a una imagen ni limitado por la percepción humana. Aunque no podemos verlo en su esencia, Él se ha revelado en su creación, en su palabra y de manera especial y suprema en Jesucristo. Pablo lo llama también el único Dios. Solo Él merece nuestra confianza, solo Él merece nuestra obediencia y adoración. Toda la salvación, toda la misericordia y toda la gracia proceden de Dios. Por eso Pablo concluye diciendo: sea honor y gloria por los siglos de los siglos. La gracia comienza en el corazón de Dios, alcanza al pecador y finalmente regresa a Dios en forma de adoración. Entonces, tenemos que la verdadera comprensión de la gracia siempre produce adoración. La verdadera comprensión de la gracia siempre produce adoración. Cuando comprendemos de dónde fuimos rescatados, quién nos rescató y cuál era el destino que merecíamos, no podemos permanecer indiferentes. Adoramos porque no merecíamos misericordia, pero la recibimos. Adoramos porque Cristo vino a salvarnos. Adoramos porque el Rey eterno gobierna nuestras vidas y sostiene a su iglesia. Esto era especialmente importante para Timoteo, el receptor de la carta. Él enfrentaba falsa doctrina, él enfrentaba oposición y grandes desafíos pastorales. Pablo entonces le recordó que la iglesia no dependía finalmente de la capacidad humana, está en las manos del Rey de los siglos. Nosotros también debemos preguntarnos, ¿todavía nos asombra la gracia de Dios? ¿O nos hemos acostumbrado tanto al lenguaje del Evangelio que ya no despierta gratitud en nosotros? Un creyente que se considere fiel, que se considere consagrado al Señor, no solamente defiende la sana doctrina, también se maravilla ante el Dios que salva pecadores. La gracia no debe terminar en nuestra comodidad.
reputación o bienestar. Termina en la gloria de Dios. Toda nuestra vida debe declarar: al Rey eterno sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Concluyendo este mensaje, en 1 Timoteo capítulo 1, versículos 15 al 17 hemos encontrado tres grandes manifestaciones de la gracia de Cristo. Número 1, la gracia de Cristo revela la salvación del pecador. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Número 2, la gracia muestra la paciencia de Cristo. Pablo fue salvado como ejemplo para quienes habrían de creer para vida eterna. Y número 3, la gracia despierta adoración al Dios eterno. La misericordia recibida debe terminar en honor y gloria para Dios. Miren, la historia de Pablo no fue escrita para que admiremos a Pablo, sino para que admiremos a Jesucristo. Nunca olvidemos que somos pecadores salvados por gracia. No permitamos que los años en la iglesia, el conocimiento bíblico o el servicio cristiano nos hagan perder el asombro por la misericordia y la gracia de Dios. La gracia debe mantenernos humildes, esperanzados y adorando al Señor. Recibamos esta palabra fiel. Cristo vino a salvar a pecadores. Descansemos y confiemos en su paciencia, proclamemos su evangelio y vivamos para la gloria del Dios eterno. Bueno, yo no me quiero ir sin reflexionar en lo siguiente. No quiero terminar este programa sin reflexionar en lo siguiente. Tal vez usted todavía no ha venido a Cristo. Quizás piensa que sus pecados son demasiado grandes o que debe mejorar primero para acercarse a Dios. Pero Cristo no vino a salvar a personas que se consideraran justas. Vino a salvar a pecadores que reconocen su necesidad. No confíe en sus buenas obras, no confíe en su práctica religiosa. Arrepiéntase de sus pecados y crea únicamente en Jesucristo, porque Él fue el que murió y resucitó para ofrecer perdón, misericordia y vida eterna. Muchas gracias por su tiempo. Que Dios siga bendiciendo sus vidas.